todos, aquí estamos pues, una vez más con un vídeo nuevo, en este caso de la serie que estamos llevando de profecías mesiánicas. Y bueno, en el anterior vídeo estuvimos viendo pues una profecía, podríamos decir que directa, ¿no? Donde se nombra por primera vez el plan redentor, ¿no? En Génesis 3:15 recordamos ese famoso pasaje, ¿no? Le dice a la serpiente y bueno, la mujer te aplastará la cabeza y tú la herirás, ¿no? En el calcañar. Y estuvimos viendo un poquito sobre esa promesa. Y algo interesante es que comentamos es que entre, bueno, los contemporáneos de Adán, ¿no? El propio Adán, se creían pues, que esa promesa llegaría en su simiente, ¿no? Bueno, vemos como la Biblia le hace mucha énfasis a la simiente, ¿no? De hecho, pues una de las promesas que veremos después de esto será pues una promesa a la simiente de Abraham, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a ver lo que sigue. Obviamente vamos a transportarnos unos capítulos después. Seguimos en el libro de Génesis. Sí, porque estamos intentando ir cronológicamente. Sí, secuencialmente. Claro. Y ahora vamos a ver, pues, no es una profecía directa, pero tiene que ver con la obra mesiánica, ¿no? Podríamos decir que sí que es una forma de cumplimiento pleno. Y podríamos decir que de revertir una mala, bueno, no mala profecía, sino una maldición, ¿no? Por ejemplo, en este caso hablaremos de uno de los hijos de Noé, ¿no? Del acto que hace y que Dios, Noé, por medio del Espíritu de Dios, maldice a su simiente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar lectura. Vamos a estar compartiendo pues el recurso que tenéis en la descripción, que ya lo estuvimos viendo en el primer vídeo. Y bueno, sin más vamos a... me he equivocado. Vamos ahí a compartir pues el texto y vamos a darle lectura. Bueno, aquí va a describir, ¿no? Vamos a leer los primeros versos. Génesis 9, 25 al 27. Vale. Que dice así. Dice... Vamos a ponerlo un poquito aquí más grande para que lo veáis pues mejor. Génesis 9, 25 al 27. Va a decir esto. Y esto se lo dice Noé a sus hijos, ¿no? Dice, declaró, maldito sea Canaán. Bueno, dice, cuando Noé despertó de su borrachera, ¿no? Ahora vamos a aplicar un poquito el contexto, vamos, rápido. Y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho. Declaró, maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, aquí estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán, vuelve a repetir lo mismo, que Canaán sea su esclavo, ¿no? Bien, esto pues obviamente nos transporta al tiempo del diluvio, que luego al final pues Héctor va a estar compartiendo pues un pequeño aporte ahí, que bueno, que puede ampliar un poquito del contexto de Génesis, ¿no? Pero bueno, aquí pues explica pues lo que acontece, ¿no? El arca había sido aparcada, o sea, ya había tocado tierra y pues había pasado el diluvio, ¿no? Su familia pues entró en ese mundo renovado, ¿no? Ese mundo que Dios pues renovó a través de ese juicio que hizo. Y bueno, el contexto que aparece todo esto es que, bueno, Noé, pues en forma de agradecimiento, como dice Génesis 8:20, hizo sacrificios. Sí, hizo un altar y en agradecimiento a Dios. Y bueno, Dios hizo una promesa. Sabía cuáles eran los animales impuros y puros. Aunque probablemente no se comían animales todavía, había ciertos animales que se consideraban aptos, porque eso es lo que es, aptos para el sacrificio y otros que no, ¿no? Luego igual, una cosa importante es, como ha dicho Dani, aunque esto no es una profecía muy clara mesiánica, la profecía mesiánica, igual que muchos otros aspectos en la Biblia, son cosas que se van desarrollando, que Dios va dando la revelación poco a poco. No es todo de golpe, es poco a poco, ¿no? Entonces es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Cómo la semilla de la mujer pues se Dios va dirigiéndose, ¿no? Ahora por Sem,
luego por Abraham, luego por Jacob, luego por Judá, luego por David. O sea, es parte del proceso, ¿no? Porque Dios no revela las cosas así de golpe, ¿vale? Claro. Sobre todo en la profecía mesiánica y en cosas de escatología y demás. Sí, En tiempos del fin y todo revelación eso. progresiva, que Dios va ampliando y bueno, y va pues sobre todo enfocándola a su propósito redentor, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha dicho bueno, hemos estado hablando que iba a construir un altar, ¿no? Y aquí a Dios hace una promesa, ¿no? En Génesis 8, después del diluvio, que Dios no iba a volver a destruir la tierra, ¿no? Y hace un pacto, ¿no? Lo que se conoce como el pacto con Noé, ¿no? Donde la señal del pacto es el arco, ¿no? El arco iris, como normalmente se conoce, ¿no? Y aquí dice el autor, ¿no? Dice, la tradición judía afirma que el pacto con Noé contiene las llamadas, ¿no?, leyes noágidas. Ilustra lo que Dios espera de todos los pueblos, ¿no? Bueno, el que no sepa un poquito de esto es, pues el judaísmo entiende que todo el humano, ¿no?, debe de cumplir estas leyes, ¿no? Toda persona, eh, obviamente que pues el judío va a tener sus leyes, ¿no? Pero incluyen las leyes noajidas también. Y añaden cosas que a lo mejor ya es un poco más desarrollo de ellos, pero hay que reconocer que ciertas cosas como no ser sádico con los animales o lo que sea, como se interpreta, o tener tribunales de justicia, no asesinar, que no es lo mismo que matar cuando te vienen a hacer daño o lo que sea, cosas así es que son de sentido común. Nadie puede decir que es algo que Dios no espera de todo ser humano, ¿no? Entonces, bueno, para que tengas largos días en esta vida, si Dios quiere, ¿no? Eso no quiere decir que por ello uno vaya a ser salvo, pero hay un mínimo si uno quiere vivir en este mundo y que no le vuelva a pasar un diluvio, entre comillas, no digo que vaya a suceder, sino una catástrofe de parte de Dios a tu vida. En cierto modo hay ciertas cosas que debe de cumplir cada individuo, ¿no? Algo así podríamos entender. Bueno, y eso está recogido en Génesis 9, ¿no? Y Dios promete en su fidelidad, pues eso, hacer un pacto con el hombre, con la humanidad, y la señal del pacto para que recuerde la humanidad, ¿no? De lo que pasó, ¿no? Obviamente porque se destruyó la tierra en este caso, y la promesa de Dios de que no volvería a destruir la tierra en agua, ojo, eso es interesante, es el pacto, el arco en las nubes, ¿no? Y me gusta esto lo que dice, vamos a leerlo así rápidamente, dice, al igual que un guerrero cuelga su arco después de usarlo, el Señor colocó su arco en el cielo después de dispararlo contra la tierra, con el diluvio. Porque se llama arco en hebreo, se le llama arco, keset, ¿vale? A la señal de este pacto se le llama arco. Claro. Y como dice Dani, con agua, porque no quiere decir que a lo mejor en el mundo entero no, quizás, pero en un país que se ha portado mal o lo que sea, pues con fuego o con guerra, de que otra nación te ataque y luego Dios, si esa nación es injusta, también la va a castigar, como se ha visto, ¿no? Pero, como dice, con agua. Eso es. Y bueno, en ese contexto pues vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Que aquí va a venir el contexto del pasaje que hemos leído, ¿no? Si quieres, antes de nada, una cosa muy interesante es que se ha visto, se ve, a día de hoy puedes encontrar montañas y sitios elevados y demás donde hay fósiles marinos porque el agua ha cubierto todo el planeta. ¿Qué pasa? Que evidentemente la gente que cree en la teoría de la evolución y no cree en la Biblia, pues te dice que ha habido varios periodos cuando la Tierra ha estado cubierta de agua, lo que sea, pero lo que es innegable es que todo ha estado cubierto de agua. Nosotros, como creemos en la Biblia, creemos que eso ha sido parte del diluvio que Dios envió en los tiempos de Noé. Pero lo que es innegable es eso, que la Tierra ha estado cubierta de agua y puedes encontrar fósiles, incluso grandes fósiles, porque antiguamente se cree que los animales vivían más, eran más grandes, ¿no? Que había otra composición, porque se ha encontrado, por ejemplo, en el ámbar, el oxígeno de dentro,
que era de otra pureza, etcétera, ¿no? Otra composición de la Tierra, ¿no? La atmósfera y demás. Y los animales, se han encontrado animales enormes, ¿no? O sea, por ejemplo, salamandras enormes, cocodrilos enormes, todo enorme, ¿no? Se cree que el hombre también vivía más, de acuerdo a la Biblia, ¿no? Sean exagerados o no las cifras de 900 años, no lo sé, pero que vivía más, crecía más, etcétera, ¿no? Contrario a lo que dice la teoría de la evolución, que es, en vez de que vamos perdiendo, porque genéticamente y demás, vamos perdiendo las personas y los animales, ¿no? Porque una modificación genética existe, pero pierdes, ¿no? Entonces cada vez hay más defectos en los animales, en los hombres y demás. Eso es una realidad, ¿no? Y en vez de ver que vamos para abajo, la teoría antidios, porque todo esto se ha creado por el querer rechazar lo que dice la Biblia realmente, ¿no? No cualquier otro libro, otra religión. Se ataca a la Biblia, ¿no? Ellos dicen que vamos para arriba, cuando muy probablemente es lo contrario, vamos para abajo. Cada vez, por mucho que se viva más de hace 1000 años ahora, porque tenemos mejor medicina y cosas así que Dios nos ha regalado, porque la medicina y eso son cosas muy buenas. Eso no quiere decir que genéticamente no vayamos para abajo, ¿vale? Bueno, eso es otro tema, pero es interesante, que probablemente en vez de evolución es lo contrario, que vamos para abajo. Sin negar que hay una cosa que se llama microevolución. O sea, ser un perro, pues puede salir una raza de un perro, otra. Si yo, por ejemplo, me voy a África, mis descendientes van a empezar a ser más negros porque el cuerpo está diseñado para adaptarse. Pero eso no quiere decir que de un caballo vaya a salir un elefante, si esperamos el suficiente tiempo. Porque lo que nos parece que podía ser posible es imposible. O sea, hay millones de inconvenientes a nivel o sea, es que es tan difícil, ¿vale? O sea, hay científicos, biólogos y demás que lo explican, que es imposible, porque todos esos cambios se tienen que dar a la vez, y es imposible que se dé a la vez tantos cambios, ¿no? Entonces, bueno, para más, hay creacionistas que lo explican, científicos creacionistas, y les animamos que les escuchen porque tienen que explicar unas cuantas cosas. Bueno, pues vamos a seguir entonces desarrollando el relato para llegar a lo que es la profecía o lo que hemos hablado antes, ¿no? Que hemos leído el pasaje de la bendición a los hijos de Noé y la maldición a Cam, ¿no? Bueno, sabemos por el relato bíblico que Noé tuvo 3 hijos, ¿no? Noé, Sem, Sem, Cam y Jafet, ¿no? Que fueron sus hijos. Fueron los, pues por decir así, los patriarcas de la nueva vida, ¿no? Los que iban a heredar ese nuevo mundo purificado por todo ese juicio, ese diluvio que hemos estado hablando. Y hay un dato ahí interesante en Génesis 9:18, ¿no? Que muchas veces la Biblia, por ejemplo, y aquí lo podemos ver, ¿no? Este pasaje dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, ¿no? Y eso habla después de salir del arca. Entonces, claro, cuando el Génesis fue escrito, ¿no? Ya lejos de ver la autoría, ¿no? Yo creo que fue Moisés, pero bueno, obviamente... Había relatos que ya tenían, ¿no? Pero como veremos luego. Se entiende que fue escrito para una audiencia, o en el momento que se recibió, la audiencia que estaba, pues, iba a leer por primera vez el relato, estaría familiarizada con la tribu de Canaán, ¿no? Con el pueblo de Canaán. Entonces, aquí pues, se dice que Cam fue el padre de Canaán, ¿no? Porque obviamente Canaán va a cobrar una significancia en el relato bíblico, pues obviamente opositora al plan de Dios, ¿no? A los propósitos de Dios. De Canaán, bueno, luego hablaremos de las naciones, ¿no? De Canaán salen muchas naciones que, bueno, que sabemos que fueron, pues, opositoras, ¿no? Y bueno, los versículos siguientes registran el suceso previo por qué Noé maldice a Canaán, ¿no? Bueno, a Cam, en este caso, y a su descendencia. Y va a relatar la Biblia desde el verso 20 del capítulo 9 al 27, pues un raro suceso, ¿no? Que es interesante.
Sabemos que, bueno, que se nos dice en la Biblia, de hecho, antes del diluvio, pues dice que no era un hombre justo, ¿no? Entre sus contemporáneos sabemos que, bueno, que era pues un hombre justo que seguía los dictámenes de Dios, porque como dice el texto, caminaba con Dios, ¿no? Como dato, otra cosa que tiene, una cosa que a lo mejor no tiene que ver, pero como cuando dice Abraham siguió mis procedimientos, mi procedimientos. Torah, etcétera. Eso no quiere decir, como quiere decir el judaísmo rabínico más tarde, que toda la Torah que se fue dando, más lo que añadieron, cosas inteligentes, porque caso es ley. Un caso ley, pues en este contexto esto se aplica así y en este otro de esta otra manera. Eso no lo sabía Abraham. O sea, lo que quiere decir es que lo que Dios le mandó, eso hizo. Lo cumplió. Y esto igual, lo que Noé, lo que sabía, eso hizo. Fue fiel en lo, ¿Vale? en lo Eso que se le es dio. importante porque el judaísmo rabínico va a decir una cosa que no es, ¿no? Es importante decirlo. Sí. Y bueno, entonces, bueno, también hay que ver que también pues parte de, a lo mejor, de la voluntad de Dios que no fue registrada en las escrituras se fue pasando de simiente a simiente, ¿no? De padre a padre. Obviamente el relato del diluvio, pues posiblemente los descendientes de Sem y eso lo atesoraron y lo enseñaron, ¿no? Pero bueno, Como veremos. sí. Entonces vemos cómo pues en esos versículos pues hay un suceso pues bastante característico debido al historial de Noé. Noé fue hombre justo, caminó con Dios. Y lo primero que relata después del diluvio y fue que Noé, como dice el verso 20, pues plantó una viña, ¿no? Y es interesante, ¿no? Que en el Edén, ¿no? Hubo un huerto y lo primero que hizo Noé fue hacer un huerto, ¿no? Una viña. Es interesante el dato, pero bueno, lejos de eso, dice el relato que pues Noé se embriagó, ¿no? Hay que tener cuidado con los huertos. Sí, se embriagó y sucedió algo muy interesante. Podemos leerlo así rápidamente. Vamos a ir otra vez al texto. Y dice el texto: Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día dice que bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Y aquí va a venir a decir, ¿no?, el relato por el cual pues viene la profecía, ¿no?, lo que vamos a tocar. Dice: Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo. Ahora hablaremos de eso, ¿no?, esa parte, rápidamente, y fue a contárselo a sus hermanos que estaban fuera, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos el relato previo a la maldición, ¿no?, que le hace a Canaán y la bendición a sus hijos. Ahora es característico, como hemos dicho, ¿no?, que se embriagara. Y como dice aquí, ¿no?, las escrituras, un punto fuerte que tienen, ¿no?, es que no es un libro inventado, ¿no?, porque un libro inventado normalmente va a relatar solamente las cosas buenas del libro, ¿no?, a no ser que, bueno. Pero bueno, vemos que la Biblia, pues, como dice aquí, ¿no?, registra tanto las victorias como las derrotas, ¿no?, tanto los casos más buenos como los casos más deprobables, ¿no? En este caso, aunque bueno, no fue un caso quizás muy deprobable, pero si vamos ahora a lo que pasó con Cam, pues sí que puede ser un poco oscuro, ¿no? Luego, tampoco es que la Biblia esté prohibiendo el beber con control. O sea, eso sabemos, no, pero porque ya sabemos que hay grupos cristianos que enseñan eso y eso no es bíblico. O sea, si alguien quiere beber con control, evidentemente no todos los días y no en exceso, no pasa nada, ¿no? Porque hay grupos que dicen que no, que si Jesús vivió hasta mosto y se inventan cosas, ¿no? Pero bueno, eso es algo como un detalle. Sí, Vale. bueno, ahora va a hablar aquí de la embriaguez, ¿no? Obviamente el vino, pues el exceso de vino, pues en algunos pasajes de la Biblia, pues obviamente el vino era lo más común que se bebía, ¿no? Mezclado Entonces, con agua. También se dice que era sobre la época de Jesús y demás, porque el agua muchas veces estaba infectada con bacterias y demás en las... a menos que fuese un manantial donde tenías una cisterna, eso llevaba estancado mucho tiempo. Entonces, por si acaso, se bebía vino, ¿sabes? y bueno, el caso es que se embriagó, ¿no? Se excedió en el vino.
Y aquí pues viene el suceso, ¿no? Cam, padre de Canaán, vio a su padre desnudo y se lo dijo fuera a sus dos hermanos, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Y aquí comentaremos rápidamente, la naturaleza exacta de la acción de Cam, pues obviamente ha dado mucho que hablar, ¿no? Dentro de los comentaristas. Obviamente por una simple mirada, ¿no? Y incluso sin querer, pues no va a haber ni una maldición para toda su descendencia y para él, ¿no? Entonces aquí ha suscitado mucho a qué podía ser el ver la desnudez, ¿no? Porque esos pasajes se conectan con otros pasajes, ¿no? Es podemos decir, una forma, ¿no? Un hebraísmo o una forma de escribir pues, un acontecimiento, no simplemente una mirada, ¿no? Por ejemplo, para ir por donde vamos y concretar un poquito más el acto, bueno, en Levítico 18, ¿no? Se narran, como dice ahí, cosas abominables que el pueblo de Israel no debía hacer, ¿no? Las prácticas sexuales ilícitas. Y vamos a ver pues el texto de Levítico 18 en un momento. Vamos a usar aquí en un momento la Reina Valera, donde sí que se habla expresamente de la desnudez, ¿no? Y aquí pone, pues, si vais a vuestra Biblia, pues, actos de inmoralidad prohibidos. Y, por ejemplo, aquí vamos a leer mismamente el 6. Ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, ¿no? Yo el Señor. La desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre no descubrirás, ¿vale? Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Bien, y obviamente, pues el descubrir la desnudez, pues implicaría un acto ilícito, ¿no? Ahora aquí vendría a ser si, como vemos, ¿no? El descubrir simplemente es mirar, ¿no? Y bueno, si vamos un poquito más al texto mismo, ¿no? Del Levítico, vamos a ver que, pues, dice por ejemplo el 19, ¿no? Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual, ¿no? No tendrás acto carnal. Entonces se relaciona pues el descubrir la desnudez con obviamente una acción física, ¿no? Y algo parecido, aquí en el 14 dice, la desnudez del hermano de tu padre, de tu tío no descubrirás. Y está hablando de tener relaciones sexuales con tu tía, ¿sabes? Entonces es un ejemplo de que puede ser que tuviera sexo con su madre. Sí, por eso ¿sabes? dice el verso aquí 24, lo vemos. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones, ¿no? Y justamente, pues el término naciones, pues implica, pues muchas de ellas las cananeas, ¿no? Que más adelante narraría. Por eso la tierra fue contaminada, y mira, fíjate que lo conecta con el diluvio, ¿no? Y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó, bueno, en este caso con la tierra prometida, ¿no? Pero, pues, obviamente, por estas cosas viene maldición a la tierra. El 8. Y el 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Una madrastra. Se refiere, pues eso no dice tu madre. Entonces probablemente fue que tuvo sexo con su madre. Ahora bien, hay otras ideas, otras teorías. Que lo tuvo con su padre, sodomía. Que castró a su padre. Que tuvo un hijo que Canaán a lo mejor fue un hijo con la madre. Y por eso él maldijo a Canaán, ¿vale? Noé. O incluso que como él estaba bendito, si él maldecía a su propio hijo, se estaba maldiciendo a él. Entonces por eso maldijo al hijo. Pero es posible que o fuera su primogénito y por eso lo maldijo, o a lo mejor incluso hasta él salió de una relación con su madre. No lo sabemos. Son teorías, pero... Sí, son unos textos un poco oscuros. Lo que está claro es que te dice y planta una viña y tal, y no sabemos cuánto tiempo pasó entre una cosa y otra, pueden haber sido años, ¿vale? Sí, obviamente, pues son textos que son difíciles, si se tienen que estar sujetos a interpretación. Pero bueno, obviamente yo creo que ambos que simplemente no miró, ¿no? No. Y no miró sin querer. Fue algo sexual. Fue algo sexual. Claro. Entonces, fue algo sexual. Como sigue aquí narrando, entonces, el descubrir la desnudez implica, como dice aquí, tener relaciones sexuales, ¿no? Por lo tanto, hay muchos que ven el pecado de Cam como abuso sexual de Noé, ¿no? Uno de ellos castrarlo, sería una opción interesante, mientras su padre estaba en su estupor de borrachera. Luego, para empeorar aún más las cosas, ¿no? Y aquí expresa que Cam salió y declaró, ¿no? Y la palabra nagaz es una palabra como declarar,
algo pues con un espíritu, como dice aquí, el hecho, ¿no? Algo malo quizás, con un espíritu jactancioso, ¿no? Y arrogante. Y aquí vemos la respuesta de los hermanos de Cam, de Sem y Jafet, que fue la contraria, ¿no? No comparten ese regocijo, esa desfachatez, ¿no? Y toman un manto y cubren a su padre, ¿no? Lo cubren, pues, caminando hacia atrás, como dice ahí, ¿no? Así ellos honran a su padre, como dice Éxodo 20:12, honrarás a tu padre y a tu madre. Y obviamente, pues no se corrompieron como su hermano, ¿no? Entonces, una vez ya que Noé despertó de su borrachera, aquí es donde ya se pone la cosa pues más interesante, que es la cita que hemos leído al principio. Ve, pues obviamente se entera, como dice aquí, de lo que había hecho su hijo menor, Cam, y cuando le pasó la borrachera, pues pronunció lo que se describe como una profecía de mayor, una de las profecías de mayor alcance de toda la Biblia, ¿no? Porque es una profecía que vamos a estar hablando que, aunque no es una profecía directa, como hemos dicho, etcétera, abarca básicamente lo que es el plan redentor de toda la Biblia, ¿no? De que obviamente, porque sabemos que a través de estas tres hermanos, ¿no? de estos tres hijos de Noé, salieron las naciones y obviamente Dios vino a rescatar a todas las naciones, ¿no? Y en Yeshua pues se revierte, ¿no? Toda esta maldición. Todas las maldiciones, eso está claro. Sí. Entonces, bueno, antes de considerar esta declaración e implicación mesiánica, pues algunos aportes, ¿no? Dice, observa que las profecías mesiánicas no son simplemente declaraciones aisladas, quizás separadas de la narrativa general de la Biblia hebrea. En realidad podríamos describir las profecías mesiánicas individuales como las numerosas puntas de un iceberg bastante grande, ¿no? Ese enorme iceberg lo compara así en la historia, que avanza progresivamente a través de la Biblia hasta su consumación, ¿no? En la nueva alianza. Y bueno, y se termina señalando, y ahora pasaremos a lo No que son al 100% claras desde el principio, porque si no, el pueblo judío no hubiera rechazado en su mayoría al Mesías. No hubieran sido tontos. O sea, lo que pasa es que Dios da un poquito por aquí, un poquito por allá, otro poquito por allá. Y pues eso también, como la escatología, pues por eso hay muchas opiniones de cómo es el tiempo del fin, de qué manera, pues igual con el Mesías. O sea, un poquito aquí, un poquito allá y se va desarrollando. Y luego unirlo, pues no es tan fácil, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja de que sabemos y hemos experimentado que el Mesías ha venido y que es Yeshua. Pero claro, no todos tienen esa dicha. Claro. Y bueno, aquí el autor pues termina señalando lo siguiente, ya pasamos a entrar a cada hijo, ¿no? Dice, al igual que el relato de la creación, cuando Dios plantó, en Génesis 2:8, un jardín para que lo disfrutara el hombre y la mujer, en este relato vemos algo similar, ¿no? Noé pues planta un huerto para disfrute, ¿no? También, obviamente. Y pues, como dice ahí, el desenlace es similar en la historia cuando ambos comieron de su huerto y se dieron cuenta de su desnudez, ¿no? O sea, Adán y Eva comieron el fruto prohibido en este caso y Noé pues se emborrachó, ¿no? El disfrute humano de los dones de Dios en ambos pasajes no podía sostenerse. Al igual que Adán, dice, Noé pecó y los efectos de ese pecado se dejaron sentir en las generaciones siguientes. Cuando se leen en el contexto de los acontecimientos del jardín del Edén, los detalles alusivos de la embriaguez de Noé se vuelven bastante transparentes, en una sutil parodia del estado original de la humanidad, ambos desnudos y no se avergüenzan, ¿no? Noé en su borrachera se descubrió en su tienda y una vez observada esta conexión, es necesario examinar por los próximos pasajes que hemos leído al principio y considerar las implicaciones, ¿no? De maldición y bendición. Es muy interesante lo que dices ahí, porque yo me acuerdo de una profesora mía que decía, hace muchos años, ella decía que las chicas y demás, porque digo, los jóvenes a día de hoy, pues estamos hablando, ¿no? De que tienen sexo así, mucho tal, y ella decía que para ella era prácticamente como sin consentimiento o no era de verdad el que lo tuvieran drogados, borrachos y demás, que no era, ahí no había nada, ¿no?
no había amor, no había nada, ¿no? Y lo que dice, ¿no? La droga, la bebida, lo que sea, pues es eso, te hace olvidarte de que estás espiritualmente desnudo, ¿no? De que el ser humano pues está caído, tal, y te hace ser más... con menos pelos en la lengua, menos vergüenza, para bien y para mal, ¿sabes? También para mal, claro. Entonces es interesante lo que dice ahí de la desnudez, ¿no? Entonces vamos a entrar ahora a la primera, bueno, la maldición en este caso de Canaán y luego la bendición de sus hermanos. Entonces, por inspiración divina, la Torá recoge esta primera profecía de Noé sobre Canaán, ¿no? Y su descendencia. Ya lo hemos leído, donde Canaán es maldito, y le dice: Canaán será maldito, será el más bajo de los esclavos para sus hermanos. Pues podemos comprender y preguntarnos, ¿no? ¿Por qué su hijo va a ser maldito, ¿no? ¿Por qué cuando hace esa declaración Noé se dirige directamente a Canaán, a su simiente, ¿no? Canaán va a ser maldito. Es interesante, ¿no? Una pregunta bastante interesante. Y obviamente, pues la respuesta no se da, ¿no? No se da aquí en el texto. Sabemos que quién fue Canaán, ¿no? Más tardemente. Y los lectores o los que recibieron por primera vez la Torá, ¿no? Pues ya estarían familiarizados con lo que fue Canaán. Por eso, pues Dios a través de Moisés escribió esto, ¿no? Y expresó que Canaán, esa región, esos pueblos, pues estaban cumpliendo esa maldición, ¿no? Por ese acontecimiento. Y obviamente, bueno, sabemos que, bueno, que Noé proféticamente estaba apuntando a un plan, ¿no? Sabemos luego la historia bíblica y obviamente sabemos que los cananeos llegaron a ser pueblos impíos, pueblos abominables, pueblos que tenían prácticas, pues como hemos leído en Levítico 18, era algo común, ¿no? Y llegaron a caracterizarse por el mismo carácter de su padre, ¿no? Que ya sabemos que, como ya se ha dicho miles de veces, que probablemente la conquista no era tan así como te lo puedes imaginar, un genocidio, no se mataron a todos, como ya vemos que también había esclavos, como ha habido luego de los israelitas cuando se portaron mal, esto no va de colores de piel ni nada de eso, esclavos de ellos, y luego muchos otros huirían, o sea, no murieron todos, los israelitas no eran, en el texto hebreo dice 600, y la palabra para 1000 significa más cosas, significa grupos militares y demás, probablemente 600 grupos militares, ¿vale? No 600.000, porque no hubiera habido ni tantos millones de personas en la tierra de Canaán, y dice 7 naciones más grandes que tú, ¿vale? Entonces eso también hubiera conquistado el mundo, ¿vale? Sí, Pero bueno, la historia es esa, que no es por color de piel, ¿vale? Y como tú has dicho, en Jesús, en Yeshua, la maldición se revierte, ¿vale? Y no es por color de piel, eso es importante, porque luego en la historia ha habido gente que lo ha usado para esclavizar y demás, ¿no? Igual que el Islam, otras religiones han usado para esclavizar sus escrituras, pues eso es igual. sí, lo que está claro es que, bueno, que obviamente esta profecía en tono de maldición se cumple en el relato bíblico, no queremos decir que ahora se esté cumpliendo, pues por ejemplo, que vamos a señalar ahora, que muchos de los hijos de Cam pues fueron simientes que se asentaron en las regiones de África, ¿no? Y claro, asociamos África con pobreza, asociamos África pues en cierta manera con maldición, ¿no? Con brujerías y con cosas que practican, etcétera, con tribus indígenas, etcétera. Pero básicamente se cumple en el plan de la Biblia, ¿no? Bueno, sabemos que hubo esta maldición, ¿no? Y cuando declara esto, ¿no? Será el más bajo de los esclavos, ¿no? Se va a cumplir, como hemos dicho, en el relato bíblico. Si echamos una mirada un poco más adelante a la tabla de las naciones, que luego estaremos hablando rápidamente sobre esto, y vemos cómo se describen ahí los descendientes, ¿no? De Cam, vamos a ir, bueno, de Cam, de Sem y Jafé, vamos a ir viendo que estos se asientan en determinados lugares, ¿no?
y de ahí salen determinados pueblos. Pero ha habido algunos que eran grandes, como por ejemplo Mizraim, Egipto, un descendiente, era un... Sí, fue al revés, fue a No, hacer esclavos. ese era grande, Sí. ¿no? Por ejemplo, vamos ya que mencionas eso, ¿no? Como dice aquí, ya desde la descendencia de Cam, desde el capítulo 10 de Génesis, del verso 6 al 20, ¿no? Ahí se describen los hijos de Cam, y entre ellos está Cush, ¿no? Egipto y Put, ¿no? En el verso 6. Y en los versos 7 y 14 del capítulo 10 se enumeran los lugares que ellos se establecen, ¿no? Ellos establecen, por ejemplo, Cush se refiere y se establece en la región de Etiopía, lo que sería hoy Etiopía. Put al norte de África, Libia. Y bueno, Egipto pues sabemos dónde, ¿no? Dice así pues, 3 de los hijos de Cam y sus descendientes asentaron lo que llegó a llamarse África. Los descendientes de su hermano Canaán, sin embargo, no se asentaron en África, sino en la tierra, ¿no? En la tierra prometida, en el Mediterráneo oriental, no en África propiamente, ¿no? Y esa fue la tierra que más tarde, pues obviamente el pueblo de Israel, por la promesa de Abraham y a su simiente que le daría esa tierra, pues fueron y conquistaron, ¿no? Josué acabó conquistando y esclavizando, que eso es interesante, ¿no? Bueno, sometiendo a trabajos forzados a parte de los cananeos, ¿no? Y vamos a leer esa cita para ver cómo va siendo el cumplimiento. Una cosa interesante es que la esclavitud bíblica, que creo que ya lo hemos dicho más veces, no es lo mismo que la esclavitud en otros pueblos, porque primero que todo te daba la oportunidad de llegar a tener el estado de un israelita aceptando al Dios de Israel, y luego en un cierto año había remisión de pecados, etcétera, de deudas y demás, y tú salías libre, ¿vale? Y luego igual no se te podía maltratar, muchas veces se veía mal, ¿no? El Sí, maltrato. tenían ciertos derechos también. ¿Vale? Bueno, sobre todo los esclavos hebreos tenían derechos. Claro, ¿no? Pero el otro podía adquirir los mismos derechos, ¿sabes? Ya que ha dicho antes de, mientras va buscando eso Daniel, como ha dicho lo de cuáles son algunos de los descendientes de Canaán, hay algunos libros de gente que, por ejemplo, Josefo y otras personas en un pasado han intentado hacer, trazar, ¿vale? Cuáles eran los descendientes de las 70 naciones o más o menos las regiones en las que estaban. Por supuesto, luego ha habido migraciones, mezclas y de todo, ¿no? Pero en torno a escritores antiguos, griegos, etcétera, y demás, hay algunos libros que se dan la tarea de intentar llegar a resolver esto, como por ejemplo, no sé si este de un creacionista, La Torre de Babel, de Buddy Hodge, ¿vale? Luego, de Bill Cooper, después del diluvio. Luego, este, de Ken Johnson. Y luego, y no son muy caros, ¿vale? Por supuesto, no es un todo, no es ciencia cierta que digas esto 100% es así, pero es una aproximación muy buena. También tocan leyendas, por ejemplo, de la dispersión de las lenguas que había en varias culturas, qué curioso. Igual que leyendas de diluvios que hay en culturas antiguas, ¿vale? De que algo pasó y hubo un diluvio, ¿no? Entonces, cuando el agua suena, o sea, ¿cómo es el dicho? Cuando el río suena, Bueno, sí, agua lleva, ¿no? O sea, puedes decir una cosa es casualidad, pero cuando son decenas y decenas, oye, algo pasó, ¿no? Por mucho que me lo quieras ocultar, porque a día de hoy la teoría de la evolución, de los orígenes y todo eso, se lucha muy fuerte en contra de ello. Algo ha pasado, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Volvemos al capítulo 10 entonces, de Génesis, donde pues hemos dicho que se enumeran estos, ¿no? Entonces estábamos viendo y vamos a ver la cita de Josué, que se acaba cumpliendo en esos descendientes de Canaán, desde uno de los hijos de Cam, ¿no? Descendiente de Cam, donde sabemos que Josué pues, terminó conquistando la tierra y sometió a trabajos forzados pues a los conquistados, ¿no? A los esclavos. Parte de los cananeos, como dice Josué
9:23, dice, a partir de ahora esta será su maldición, ¿no? Y ahí evoca un poquito a eso. Serán por siempre sirvientes del templo de mi Dios, responsables de cortar la leña y de acarrear el agua. Entonces vemos el cumplimiento de eso, será esclavo en este caso de Sem, ¿no? E incluso más tarde Salomón siguió la misma práctica, obviamente, ¿no? También Salomón esclavizando a los cananeos que habían en su época, por ejemplo en Primero de Reyes 9:20 al 21 leemos, a los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, amorreos, hititas, fereceos, jebeos y jebuseos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas dicen no pudieron destruirlos, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Creo Sí, que que estos no grupos se les terminaron a llamaban todos. Netanim, creo que les llamaban. Y bueno, pues eso, no se mataron a todos, ellos estaban mejor tratados que otros pueblos que esclavizaban. Es muy, 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 muy probable, porque había una regulación más misericordiosa. Pero bueno, No. está claro, la esclavitud no es el estado perfecto, ni lo es el estar caído como estamos toda la humanidad. O sea, no Sí, es sobre- algo a desear, ¿no? Sobre eso nos dejaré un artículo en la descripción sobre si Dios mandó un total genocidio, ¿no? Como se apunta. Entonces, bueno, así vemos que la maldición profética de la esclavitud se cumplió literalmente, ¿no? Sobre los cananeos, y la maldición por tanto no se aplica simplemente a un grupo étnico existente o específico, ¿no? Porque siempre ha habido mitos de, bueno, el pueblo africano, como hemos dicho, ¿no? Fueron maldecidos, pues, ha habido siempre racismo en contra de estos pueblos, y muchos lo atribuyen a esto, que se sigue cumpliendo la maldición de Noé. Que también hay que decir O que esclavos, ¿no? Que fueron esclavos en Estados Unidos o en esto otros está sitios. mal, no lo vamos a negar, es evidente. Pero por honor a la verdad, el africano es muy racista también, ¿eh? No todos, no todos, y odian mucho a los blancos en muchos sitios y demás, y entre ellos se masacran y son un poquito bastante sádicos. O sea, querer echarle la culpa, yo creo, todo a... No, Occidente. A ver. Tus líderes son muy malos. También tenéis, pues eso, unas maldiciones considerables, ya sea por la brujería, por lo que sea. Culpa tenéis también. Sin decir que la esclavitud sea buena. Es mala, está claro. Y no es justificable coger un verso bíblico para hacer el mal. Eso está claro, no estamos diciendo eso. Pero hay que reconocer las cosas como son. Ellos también tienen culpa. Algunos. No vamos a decir, la culpa siempre es del de al lado. No, hombre. O sea, también los locales, pues del país que sean, algo de mal habrá. Algo, algo habrán hecho el hombre mal. es malo en sí Pero mismo. en cualquier país, ¿no? O sea, nosotros tenemos gobernantes malos en España, ¿vale? Los españoles también, hay españoles que hacen maldad. Y quizás eso permite que Dios nos dé gobernantes malos. O sea, no hay que negar las cosas. O sea, eso Bien. también es así. Vamos a pasar a Sem ahora. Entonces, bueno, vamos a contrastar y a considerar pues la diferente respuesta de Dios y de Noé al acto de Sem y Jafet, ¿no? Que obviamente honra al que merece honra y al que no, pues obviamente en este caso, pues las consecuencias. Entonces la declaración de Noé por medio del Espíritu de Dios dice también, dijo Noé, alabado sea el Señor, el Dios de Sem, Canaán será su esclavo. Bien, entonces vemos cómo Noé comienza a dar dos bendiciones, una espiritual a Sem y otra, pues como dice aquí, temporal a Jafet, ¿no? Dice, no fue el propio Sem quien fue bendecido, sino aquel que con el tiempo sería el Dios de Sem, ¿no? Eso es decir, a Adonai, el Señor. Dice, nuestras versiones inglesas indican mediante las 4 mayúsculas, pues el tetragrámaton, ¿no? Adonai, que la palabra utilizada para el nombre de Dios es el nombre personal sagrado, originalmente traducido por Tyndale como Jehová, ¿no? Pero probablemente pronunciado, dice aquí el autor con más precisión, como Yahvé. Es el nombre del pacto de Dios que indica su existencia eterna y su relación personal con su pueblo. El pueblo de su pacto es el Señor, quien será el Dios de Sem y sus descendientes. Recordemos que nombre no es una pronunciación. Es lo que implica, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, te dice la Biblia... Me gusta cómo se lo denomina mucho, ¿no? El Dios no del pacto. conocí
no conoció mi nombre, creo que era Moisés, ¿no? Que no conoció, Abraham no conoció mi nombre, y si lees, ya se había dicho muchas veces, ¿vale? Entonces lo que no conoció es una faceta de Dios. ¿Vale? Sí, quizás un pacto más definido. No una pronunciación. O sea, eso es importante, porque hay gente que quiere enfatizar en la pronunciación. No. Sí, bueno, pero no, eso no está bien. Vamos a dejarlo. No, bueno, pero que no es lo que... ¿Vale? Vale, entonces, bueno. El dios de Sem, ¿no? Y sus descendientes sería, pues, la bendición, ¿no? Donde iría ahí eso, ¿no? Y sabemos que a través de Sem viene el Mesías, ¿no? Y luego, como curiosidad, algunos ven en Melquisedec, cuando Abraham se encuentra con él, algunos creen que era Sem, que lo bendijo. Sí. Bueno, la Biblia también te lo dice, ¿no? Lo de que le dio los diezmos a Melquisedec y... Bueno, no te dice que sea Sem, pero ahí está la idea, ¿no? La idea judía, ¿no? Entonces, puede ser. Bueno, sabemos que Sem se convirtió en el antepasado del pueblo semita, ¿no? Los semitas en plural, que fue un vasto grupo de grandes pueblos de Oriente Medio, lo que sería más tarde, por ejemplo, los árabes y los judíos. Y lo que esta profecía indicaría, ¿no? Bendito sea el Dios de Sem, Canaán será su esclavo, es que Dios establecería una relación de alianza personal con las personas del linaje de Sem, ¿no? Se iría causando más el plan redentor. Y los descendientes de Sem también figuran, obviamente, como parte de la tabla de las naciones de Génesis 10 que hemos estado mencionando antes. Sin embargo, desde Génesis 11:10 hasta el libro de Apocalipsis, el relato bíblico pues básicamente se va a enfocar en la línea de Sem, ¿no? Porque si vamos a Génesis 11:27, es la primera mención de Abraham, ¿no? Sin H, donde Dios, pues, bueno, ahí se nombra por primera vez al relato de Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, ¿no? Y su padre. Bien. Y ahí fue... Faltaba la H. Sí, Abraham fue pues con el que Dios se escoge para ir pues encauzando la historia de la salvación, ¿no? El pacto. Bien. Sin embargo, vamos a ver lo que el pasaje dice y lo que no dice, como dice aquí, ¿no? Algunos pueden dudar en clasificar este pasaje como mesiánico porque obviamente no se menciona una figura individual, ¿no? Sino solo una gran bendición para el pueblo semita. Dice, esta miopía por parte de los lectores, sin embargo, les llevará a perderse lo que en realidad es un capítulo necesario en la narrativa mesiánica. O sea, nos vemos forzados a tocar este pasaje porque obviamente aquí se empieza a fraguar, ¿no? Todas las profecías mesiánicas desde aquí en adelante. La profecía de largo alcance de Noé tiene en realidad su cumplimiento en la historia bíblica posterior, pero obviamente para establecer el contexto vamos a hacer un resumen cronológico y genealógico de Génesis, ¿no? Como vimos en Génesis 3:15, pues se dio la promesa de la liberación definitiva de Satanás a través de la semilla de una mujer, ¿no? Es decir, que vendría un libertador, no vendrá de los ángeles ni de un visitante, como dice, interplanetario, ¿no? Sino humano, descendiente de Eva. Y aquí en Génesis 9:26 ya se va reduciendo la rama de la humanidad, ¿no? O sea, vamos viendo que por ahí se va cumpliendo esa promesa, ¿no? Que es básicamente la promesa de las promesas. Y bueno, la tabla de las naciones pues llama la atención que Sem y Jafet pues juntos nos recuerdan que la bendición de Noé, o sea, sobre la bendición de Noé, estos dos aquí, a ver, me he liado. La referencia dice a Sem y Jafet juntos recuerda la bendición de Noé a estos dos aquí en el capítulo 9, 26 y 27. Y luego por Eber. Y los hijos de Eber anticipan la genealogía que se avecina, que conduce al nacimiento de Abraham, descendiente de Sem. Vale. Entonces luego más adelante, un poco más adelante, en el capítulo 12, se empieza a hacer una promesa sobre pues, a una simiente, ¿no? A los descendientes de Sem, por la línea de Abraham, ¿no? Descendiente de Eber. Y bueno, como era de esperar, la bendición prometida se canalizó a través del hijo de Abraham, ¿no? Que se le llama el hijo de la promesa, ¿no? Génesis 21. Dios le promete pues una descendencia a Abraham, sabemos la historia, ¿no? Aunque su esposa era estéril. Y bueno, más tarde los evangelios van a hacer esta comparativa, ¿no? Usando el Antiguo Testamento del hijo de la promesa y el hijo de la esclava, ¿no? Bien.
Bueno, si vamos avanzando en el relato de Génesis, pues obviamente pues se va reduciendo, ¿no? Pues luego vemos que los descendientes de Abraham, pues se va reduciendo más sobre los hijos de Jacob, ¿no? De Isaac, luego de Jacob y de su descendencia, y luego va reduciéndose más a una sola tribu de los descendientes de Jacob, que es la tribu de Judá, ¿no? Entonces, bueno, esto es un marco, puedo decir así como lo ha dicho, cronológico y, bueno, y genealógico, ¿no? Luego, bueno, el Antiguo Testamento va a narrar más características de este Mesías prometido, ¿no? Por la línea de David. Por la línea de David y, bueno, como Lucas va a mencionar en su Evangelio, pues la genealogía del Mesías pues viene de esa línea de David y, bueno, se va a cumplir el alcance profético de esta bendición, ¿no? Con una cadena interrumpida centrada en la esperanza de Israel y del mundo, ¿no? Porque obviamente la bendición, aunque iba a venir a través de Sem, pero alcanzaría a todas las naciones, ¿no? Mira, esto sí que me gusta lo que decía, ¿no? Como te lo trazaba, ¿no? Como en el Evangelio, ¿no? Claro. Jesús, David, Judá, Abraham, Sem, Noé y Eva, ¿no? Por supuesto hay muchos más, ¿no? Claro. Pero pues eso es, ¿no? Cómo Dios va concretando cada vez más y revelando cada vez más, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a Jafet, ¿no? Que es el último de los hijos. Después de la bendición de Sem, pues Noé se dirige a Jafet con la cabeza despejada y le dice lo siguiente: Dios extenderá a Jafet, morará en las tiendas de Sem, y Canaán, vuelve a repetir, será su esclavo, ¿no? Entonces, bueno, si vamos otra vez a un poquito más adelante, a la tabla de las naciones, entre los hijos de Jafet se encuentran pues, Gomer, Magog, Javán y Mesec, ¿no? Nombres que obviamente los que estamos familiarizados con los relatos bíblicos vemos que interactúan dentro del marco pues, profético y bíblico, ¿no? Entonces, bueno, se asientan en lo que sería hoy la Europa Oriental y la región de Rusia, y de estos se separaron los pueblos costeros de los gentiles en sus tierras, como dice Génesis 10:5, cada uno según su lengua, según sus familias y según sus naciones. Dice, un antropólogo se referiría a los descendientes de Jafet como los pueblos indoeuropeos, ¿no? ¿Y cuál fue la bendición profética para estos gentiles o para estas naciones? Bueno, según la profecía que hemos leído de Jafet, serían extendidos, ¿no? Como dice ahí, sus moradas serán extendidas. Y eso, pues, ¿qué se refiere, no? El relato. Bueno, algunos dicen que es una ampliación territorial, ¿no? Y temporal. Obviamente esto, pues, se ocurre, ¿no? En la historia. Se van extendiendo sobre los terrenos, sobre las culturas también, ¿no? Y los indoeuropeos, o sea, Sí. eso está claro. Y bueno, algunos apuntan a esto, ¿no? Pero no solo era algo temporal, ¿no? De territorio, como dice más tarde aquí abajo. Dice, observa la segunda línea de la profecía de Noé a su descendencia y habitará, dice, en las tiendas de Sem, ¿no? Eso es interesante. Esta frase, morará en sus tiendas, no significa una conquista militar, como algunos puedan ver, o un desplazamiento a esa tierra, ¿no? Sino que debe entenderse en un lugar en el contexto del Oriente Medio, ¿no? Habitar en la tienda de alguien significa compartir las pertenencias de su anfitrión, ¿no? Que es el dueño de la tienda. Y aquí nos da un ejemplo Y una referencia. ¿quiénes han sido los que han compartido de las bendiciones de Sem? Del Dios de Israel. ¿Quién ha compartido de eso? ¿Y quién lo ha esparcido al mundo realmente? No, ¿Quién? pueblo europeo, ¿no? Jafet, ¿no? Porque los misioneros y demás no han sido... el pueblo judío no ha creído realmente y el resto, pues los africanos, a ellos les ha llegado y les siguen llegando gente con las buenas noticias, ¿no? Entonces, es interesante también eso, ¿no? Sí, aunque bueno, si vamos a Hechos de los Apóstoles, también hay pueblos del norte de África, ¿no? Todo eso, donde también se asientan pues, algunos de los apóstoles históricamente, ¿no? Pero sobre todo en Europa, ¿no? Europa fue el Imperio Romano, a través del Imperio Romano, que se asentó pues, en lo que es hoy Europa, pues se asentó el Evangelio, ¿no? Propiamente. No, yo me refiero que lo que lleva siglos
siglos y siglos, a lo mejor Sí. más de 15 siglos, esparciendo a los países el Evangelio de una mejor o peor manera, porque ya sabemos que tristemente pues se han ido equivocando en cosas, tradiciones y demás, pero esos no han sido los pueblos africanos ni han sido los pueblos semitas, para nada. No, claro. Ha sido Jafet. Ha sido Entonces, bueno, Jafet. entender el morar en las tiendas, ¿no? Habitar en sus tiendas, pues vemos que también en parte se cumple, ¿no? En otras palabras, habitar en su tienda sería que participaría del privilegio único de Sem, ¿no? Es decir, una relación especial con el Dios verdadero. Y bueno, eso es interesante, ¿no? A Y la son luz los de que esto. se han extendido. Australia, Nueva Zelanda, América. Claro, O sea, son los que se han extendido, ¿no? Han buscado bueno. sí. Y bueno, aunque sabemos que los descendientes de Jafet no desplazarán a Sem, ¿no? Como dice Pablo también a los romanos, ¿no? Capítulo 11, que Israel no ha sido desechado, el Israel étnico, ¿no? Pero sabemos que los gentiles, en su mayoría, pues el pueblo de Jafet, que fueron los que más propiamente dispersaron el evangelio, pues compartirían lo prometido a Sem, ¿no? Entonces es interesante eso, ¿no? El habitar en tiendas ajenas lo entenderíamos como eso, ser partícipe de una relación especial con el Dios verdadero, ¿no? Bien, y termina diciendo sobre Sem, generaciones de lectores de la Torá, especialmente el pueblo judío, deben haberse preguntado y especulado sobre cómo se cumpliría esta profecía de Noé. No fue hasta la aparición del hijo de mayor de Sem que la profecía comenzó a concretarse, en todo su significado. Una bendición para los descendientes de Sem, pero también para los de Jafet e incluso para los de Cam. Jesús el Mesías declaró que inicialmente había sido, que dice, enviado a las ovejas perdidas de Israel, pero también indicó que en su obra que no solo se limitaría a la región geográfica, ¿no? de Sem o de Israel, sino que su dominio, su plan y su obra se extendería más allá. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 10, verso 16, cuando dice, pero tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traerlas, y ellas escucharán mi voz. Entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor, ¿no? Y eso obviamente empezó a ocurrir ampliamente, ¿no? Después de su resurrección, ascensión, y sobre todo con el Espíritu Santo que comisionó a los apóstoles Claro. y bueno, y Sem, encargar a hacer discípulos. Sem llevó el evangelio a las naciones y luego Jafet le cogió el relevo, ¿no? Evidentemente, si no, no hubieran creído, ¿no? Eso es. Y bueno, finalmente Dios le mostró a Pedro, pues sabemos en los evangelios, que a los gentiles también se le había dado la oportunidad, igual que los judíos, de tener una relación especial con Dios, ¿no? Habitar en sus tiendas. Por ejemplo, el ejemplo que se da en Hechos de los Apóstoles en casa de Cornelio, ¿no? Y bueno, hay relatos anteriores, por ejemplo, el relato de Jonás también es interesante, aunque bueno, no es en el Nuevo Testamento se amplía más, pero por ejemplo, Jonás fue una persona que fue a Nínive, ¿no? A predicar el arrepentimiento a una región, pues, gentil, ¿no? Sí. Pero bueno, lejos de eso, el plan de Dios siempre ha sido, pues, inundar las naciones a través del conocimiento y del Dios de Sem. Sí. Y lo vemos sobre todo en el hecho de los apóstoles cumplido Sí. esto, ¿no? Cuando, bueno, sabemos que, por ejemplo, Pablo se le llamó el apóstol de los gentiles y su misión fue, pues, ser un canal también de bendición y que a través de Sem, pues, los pueblos pudieran también entrar dentro de las promesas de Dios, ¿no? Incluso los pueblos malditos. Claro, y lo que me parece bueno es lo que dice ahí, te da el ejemplo, de un eunuco, que un eunuco era alguien que no podría entrar a la congregación de Israel, Asamblea. porque era como, no era ni hombre ni mujer, era algo, una aberración, ¿vale? Si era un eunuco literal, ¿vale? Y probablemente lo era, porque si tenía la reina por si acaso para que no pasase nada, ¿no? Y Dios, a un eunuco y de la línea maldita, por así decirlo, le permitió recibir la salvación como ejemplo. Sí, pero no solo era un Como ¿no? ejemplo. Recuerdo que era africano, ¿no? También. Sí, claro, de Ham. Como ejemplo, de Cam. Como ejemplo de que, pues eso, que las maldiciones Dios las transforma en bendición para el que le sirve, para el que acepta hacer el bien, acepta el evangelio, etcétera, ¿no? Y luego, como lo decía,
la sirofenicia, ¿no? La mujer sirofenicia que igual Jesús le hace un milagro, ¿no? O sea, ahí vemos que el Evangelio, la promesa, también se abre para la línea que estuvo maldita, por así decirlo, ¿no? Sí. Y bueno, se cumple, ¿no? Esto de la profecía más amplia, ¿no? De bendición a todas las naciones que con Abraham se intensifica, ¿no? Bien. Y esto es el maravilloso, ¿no? Como dice, plan de redención para toda la humanidad. Tanto judíos como griegos, bárbaros, escitas, esclavos y libres, cualquiera que sea ascendencia étnica o racial, pues a través de la línea bendita del Sem vino el Mesías prometido, quien es la esperanza del mundo, ¿no? Así como dice pues en Apocalipsis, ¿no? Él es el Salvador de cualquier nación, de cualquier tribu, de cualquier lengua, van a postrarse ante él y van a ser pues recogidos, ¿no? Ahora vamos a dar un pequeño ejemplo, como hemos dicho antes, según este libro, ¿vale? Sí, lo muestro antes. De algunos de los descendientes que nombra Génesis, de la tabla de las naciones, y luego nombra a otros, ¿vale? Cuáles eran probablemente los pueblos a los que se estaba refiriendo, ¿no? Por ejemplo, Magog, con los rusos cerca, ¿vale? Los escitas, Javán, Grecia, ¿vale? Jonia, etcétera, ¿no? O sea, son varias regiones, muchos de estos, ¿vale? Elisa, pues Eolios, Chipre, etcétera. Tarsis, probablemente España, ¿vale? Como por ejemplo, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Cama arriba. Si quieren, se lo podemos pasar esto, aunque les recomendamos el libro. Vale, aquí está por país, ¿vale? Gomer, norte de Anatolia, sur de Rusia. Por Turquía. Ya sabemos que Gog y Magog es muy probable, según dicen algunos, que es Rusia y Turquía, ¿vale? Magog, por ejemplo, aquí lo vemos. Madai en Irán. Tiras en los etruscos, en norte de África, por supuesto, esto te lo desarrolla, ¿no? Italia. Te lo desarrolla, ¿vale? Sí, los etruscos es el pueblo anterior a los romanos y demás. Bueno, eso es un ejemplo, ¿vale? Luego, aquí algunas de las leyendas de la Torre de Babel, ¿vale? Por ejemplo, los aztecas, esto es un resumen, no la leyenda como tal. Cocotztli y Xochiquetzal, perdonen mi pronunciación, sobreviven al diluvio y luego estos, sus hijos, reciben lenguas distintas. Luego, en India hay otra leyenda que dicen los dioses y los demonios confunden las lenguas en un edificio grande, ¿vale? De un edificio, y dispersan a la gente. Luego, en el sudeste asiático, hay una construcción que se queda sin acabar y Dios confunde el idioma y dispersa al pueblo. En el Congo intentan subir a la luna, se derrumba la torre y se dispersa la gente, ¿vale? Estos son ejemplos de que hay conexiones, ¿no? algo se creía que había pasado y cada pueblo lo adaptaba a su manera, pero cuando todos dicen, o muchísimos pueblos antiguos dicen, que ha habido una dispersión, que algo ha pasado, o que ha habido un diluvio, y lo dicen muchos pueblos antiguos, porque no solo es Gilgamesh o Atrahasis cerca de Mesopotamia, no solo es eso, hay muchas más leyendas antiguas, ¿vale? Indias, chinas y de muchos otros sitios. En América, por ejemplo, tengo un libro que se llama Ecos of Ararat, ¿vale? Está en inglés. Ese libro registra 300 leyendas. Algunas pueden ser un poco más nuevas, un poco menos, pero cuando hay tanto por todo el mundo, oye, algo pasó y luego cada uno lo interpretó a su manera.
sí, pero fue mi Dios, o el tuyo, o de esta manera, o en vez de ir iban en una canoa, los de Hawái esos, ¿no? Iban en un barco diferente, lo que sea, pero cuando hay tanta gente que dice algo parecido en sitios dispersos durante tanto tiempo, hoy algo pasó, ¿no? Es lo que queremos decir. Por ejemplo, en Norteamérica, otra leyenda, el hacedor de la tierra dispersa a los hombres y surgen distintas lenguas, ¿vale? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos un poco más la leyenda, ¿no? Y luego, por último, si quieren lo pueden ir parando haciendo fotos o se lo pueden pedir a Daniel. Aunque les recomendamos los libros que tocan muchísimas más cosas, ¿vale? Y están mejor desarrollados. Luego, alguna de las leyendas, bueno, ya sabemos, la de las típicas de Mesopotamia, ¿no? De Atrahasis, Gilgamesh, etcétera, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, algunas leyendas, ¿vale? ¿Vale? Flood Legends. Charles Martin, ¿vale? Algunas, por ejemplo, bueno, pues los aztecas, Tapi construye un arca, sobreviven al diluvio y se envía una paloma para comprar la tierra. En Canadá hay una advertencia de un diluvio, construyen un gran bote, después de la inundación se dispersan en tribus. En otro sitio, un diluvio para purificar la tierra y alguien, Wainabuzhu o como sea, flota en un tronco con animales. Bueno, la historia es que se cree que hubo una dispersión de lenguas, lo que creemos que dice la Biblia de Babel, y un diluvio, ¿vale? Un diluvio que cubrió la tierra, ¿vale? Y que muchos pueblos chinos, indios, mesopotámicos, en América, por algún sitio de Europa, etcétera, África, etcétera, tienen esas leyendas antiguas, no estamos hablando del siglo XIX, leyendas antiguas donde registran algo parecido. Entonces, como que todos no se van a haber inventado eso, ¿no? Bueno, y ya está, eso era como para conectarlo con los 3 hijos de Noé y la dispersión de ellos por el mundo, nada más. Bueno, sin más, pues nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, les leemos en los comentarios y espero que haya sido de bendición. Muchísimas gracias.